Hola a todas y a todos que están pendientes de los canales de Contracorriente. Yo soy Jennifer Ávila, soy la directora editorial de Contracorriente en Honduras y hoy estamos con Ruth López, quien está aquí con nosotros desde El Salvador. Ella es la jefa de la unidad anticorrupción de la organización Cristosal y pues está en esta ocasión, estamos hablando con ella por una buena noticia y es que ella está en la lista de 100 mujeres más influyentes a nivel global, que fue publicada recientemente por la BBC. Y bueno, es una alegría también poder compartir este espacio, que nos cuente un poco cuál ha sido el impacto de esto. Sabemos el impacto del trabajo de Ruth y de Cristosal, no solamente en El Salvador, sino que en Centroamérica. Entonces, vamos a comenzar esta conversación pues felicitándola y muchas gracias por darnos este espacio, Ruth. Gracias, Jennifer. Para mí es un placer estar contigo y por supuesto con la audiencia fiel de Contracorriente. Pues sí, es una gran alegría, produce mucha emoción ser incluida en una lista de mujeres influyentes e inspiradoras del mundo, especialmente porque hay tantas mujeres que hacen su trabajo, su rol. Uno no trabaja para que le den un premio o para un reconocimiento. Uno, cuando defiende derechos, lo hace por convicción, porque cree que es lo que corresponde hacer. Por lo tanto, para mí este ha sido un momento muy especial, particularmente en el contexto salvadoreño, donde hay restricción al espacio cívico, donde estamos frente a un sistema autoritario, un régimen autoritario, donde se vulneran derechos de manera permanente y donde la labor de denuncia también tiene un costo, pero que, digamos, se asume con mucho rigor técnico también, porque esto implica investigaciones, implica tener una vocería de este tipo, implica también asumir riesgos y por lo tanto tiene que ser de la manera más responsable posible. Y esto también quiero decirte que pues me emociona bastante porque hay muchas mujeres en El Salvador que defienden derechos y que lo hacen desde distintos espacios, desde sus comunidades, desde sus propios territorios, frente a tantas situaciones. Nosotros en El Salvador, ahorita, si vemos el grupo de personas afectadas por el régimen autoritario, no solo el régimen de excepción, estamos hablando de personas desplazadas, totalmente desprotegidas, detenidas, personas desaparecidas también, este trabajo inmenso que hacen los familiares, que buscadores, buscadoras, que por lo general también son mujeres, ¿sabes? Y además la cantidad de personas despedidas que están enfrentando situaciones difíciles en estos momentos en el país. Por lo tanto, es un reconocimiento que creo que en el marco internacional expresa también la preocupación por parte de un sector de este mundo, ¿no? Que está advirtiendo que hacer defensa de derechos en estos contextos autoritarios pues no es nada fácil. Y especialmente que en El Salvador puedo decir con mucha certeza que son particularmente las mujeres los que estamos levantando la voz frente a las vulneraciones de derechos. Ruth El Salvador es conocido últimamente por, bueno, por su presidente, ¿no? Porque es un presidente sumamente popular, es un presidente que se religió para un segundo mandato a pesar de que eso estaba prohibido por la Constitución. Eso pues somos pioneros en Honduras, lastimosamente, de este tipo de mecanismos de reelección inconstitucional. Em, pero, pues sí, es un presidente muy popular. Creo que no hemos visto antes, o al menos recientemente, en la vida democrática de estos países, un presidente con tanta popularidad como la de Nayib Bukele. Y sabemos también las investigaciones que han hecho, cómo han investigado, cómo han también, de cierta manera, mostrado la parte que es terrible, ¿no? Del autoritarismo en El Salvador. ¿Cómo han enfrentado ustedes como Cristosal, pero también tú como mujer, que ahora además tiene un gran reconocimiento, cómo han enfrentado este autoritarismo, cómo han enfrentado además este autoritarismo que es popular en una sociedad como la salvadoreña? Esa popularidad tenemos que reconocer que no es el primer presidente popular, que es un presidente autoritario. De hecho,
casi que es un patrón, se convierte en un patrón cuando esa popularidad se utiliza para el abuso de poder. Eso también ha sido una constante y precisamente a partir de esto es que también terminan de cooptarse las instituciones públicas, controlando la Asamblea Legislativa y que es la que al final elige el resto de instituciones. ¿Para qué? Obtener, por ejemplo, una reelección inmediata que en nuestro contexto constitucional, al igual que ocurrió en Honduras, pues no es permitido. Ahora, sin embargo, ese abuso, digamos, de esa popularidad que se convierte después en un abuso del aparato estatal para tratar de controlar también a las personas a través de otros mecanismos como el miedo, no es sencillo frente a este manto de popularidad, a esta coraza de popularidad que en muchos casos termina legitimando los abusos de poder. Y por lo tanto, pues las organizaciones, las personas defensoras, organizadas o no organizadas, porque no solo se defiende derechos de manera organizada, sino que también desde cada uno de los espacios pues es un reto. Esto incluso representa riesgos porque en muchos casos se utiliza desde el mismo discurso gubernamental o oficialista, pues como herramienta de ataque hacia las organizaciones y hacia las personas defensoras. Se nos criminaliza, se nos estigmatiza. Por ejemplo, es muy común escuchar en el discurso gubernamental decir, no, es que estas personas defienden pandilleros o estas personas lo que quieren es la muerte de los salvadoreños utilizando esta narrativa polarizadora, cuando realmente la defensa de los derechos por parte de organizaciones como la de Cristosal, que tiene más de 25 años de existencia, ha sido su labor, su constante, ¿no? Su labor permanente. Pero en el discurso gubernamental se le coloca como enemigo justamente para tratar de deslegitimar la voz de los defensores, que lo único que se exigimos es el respeto por los derechos de los demás. Ruth, cuéntame un poco de tu historia, de cómo te interesas en el tema de los derechos humanos, cómo te interesas en la lucha anticorrupción, que además es pues muy importante en la región centroamericana apenas hace unos años. Digamos, la corrupción no era un gran tema antes, obviamente hemos pasado por muchas cosas en el intento por ser democráticos y luego pues en los retrocesos que hemos tenido últimamente. Pero cuéntame un poco de cómo nace tu interés, eres abogada, cómo nace el interés por meterse en estos temas y cómo lo llevas, ¿no? También, y cómo lo has llevado a lo largo de los años con diferentes fenómenos que han ocurrido en El Salvador. Sí, bueno, soy abogada. Estudié la licenciatura en Ciencias Jurídicas en Cuba, en La Habana. Había vivido ya 11 años en Nicaragua, es decir, soy una persona que por la vida me ha llevado a vivir en distintos espacios autoritarios. Y por lo tanto, también cuando regreso a El Salvador, soy salvadoreña por nacimiento de padre y madre salvadoreña, cuando regreso a El Salvador después de este tránsito en mi infancia y mi adolescencia por distintos lugares, pues justamente es cuando me vinculo con la defensa de derechos civiles y políticos desde la institucionalidad. Trabajé en el Tribunal Supremo Electoral, tengo una experiencia en el ámbito electoral y en el ámbito de la rendición de cuentas y democracia, digamos, y todo lo que representa Estado de Derecho, etc. Y a partir de eso, pues desarrollé un trabajo en una institución que en ese momento era el Tribunal Supremo Electoral, que se enfrentaba a toda una reforma en materia electoral a partir de sentencias de la Sala de lo Constitucional en nuestro país. Y siempre defendí desde el ámbito técnico, técnico jurídico electoral, pues el derecho de los salvadoreños del ejercicio libre del sufragio. Y eso representa un montón de cosas, porque representa, por ejemplo, el control del financiamiento ilegal desde el Estado, implica también el control del financiamiento de fuentes prohibidas, como el tema del narcotráfico, etcétera, de fuentes ilegales de financiamiento y también el exceso de la propaganda gubernamental como método de distracción y como método de influencia, de incidencia sobre la población para los procesos electorales. Además de eso, participé en la Comisión Interinstitucional para implementar por primera vez el voto de los salvadoreños residentes en el exterior. Y bueno, fue una enorme experiencia. Ya después salgo del ámbito electoral
y fui a trabajar al Seguro Social, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que al igual que en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en nuestra región, han sido instituciones que han estado vinculadas con temas de corrupción. Entonces, desde la institucionalidad del seguro, pues promovimos bastante el tema de la transparencia, se modificó cómo, ya con una nueva ley de acceso a la información en El Salvador, cómo se entregaba la información, cómo se ponía disponible. De hecho, fue de las instituciones que más cumplió con la ley de acceso a la información. Ahí están las estadísticas, está la historia de ese periodo, del 2014 al 2019, y tuve la fortuna de participar en esa gestión como asesora de la Dirección General y además implementando también proyectos que garantizaban derechos, por ejemplo, el tener un régimen especial en El Salvador de seguridad social para salvadoreños residentes en el exterior fue producto de ese momento. También la posibilidad de tener un nuevo régimen de trabajadores independientes en ese periodo, etcétera, ¿no? Y tuve la oportunidad, además, de ser parte de la Superintendencia de Competencia en El Salvador, donde bajo mi firma van más de 8 millones de dólares en multas por prácticas anticompetitivas de las empresas. Y que al final, digamos, no solo laceran, no solo afectan el mercado, sino también terminan afectando a la población. Y posteriormente, ya cuando salgo de este ámbito público, me quedo como abogada en el sector ya privado y empiezo también a presentar algunas inconstitucionalidades porque ya se presentaba en El Salvador un cierre de espacio cívico, una contracción de las instituciones de control, un funcionamiento anormal de lo que venía siendo, no porque El Salvador haya sido siempre un país democrático, eso no es cierto, hemos sido un país catalogado como un régimen híbrido donde sí hay garantías para el ejercicio del sufragio, etcétera, pero donde también las instituciones de control, digamos, no actúan en la fiscalización de manera plena. Y posteriormente entró a trabajar a Cristosal como jefa del área de anticorrupción y justicia, justamente a partir de esa experiencia con el ámbito público, el ámbito privado, el conocimiento de cómo funciona el sistema económico en nuestro país, el sistema jurídico, y pues nada, aquí estamos después de ya de algunos años. Ruth, ¿miraste alguna vez, o sea, la posibilidad de en lo que se ha convertido El Salvador en los últimos años, o sea, toda la institucionalidad? Obviamente hay un asunto del tema de seguridad, ¿no? Que también ha cambiado muchísimo después del gobierno de Bukele, pero todo lo que cuentas sobre el fortalecimiento institucional, el fortalecimiento del Estado en el que estuviste involucrada, todo esto se ve en grandes retrocesos en este momento, el tema de la transparencia, el tema de la privatización, el tema de los controles para el sector privado, etcétera. ¿Viste alguna vez venir esto que está pasando ahora? Lamentablemente, las instituciones en El Salvador, después de los acuerdos de paz, ese sistema de rendición de cuentas, solo hubo dos instituciones que funcionaron, digamos, de manera adecuada y durante un periodo de tiempo. Uno es el Instituto de Acceso a la Información y el otro, la Sala de lo Constitucional, que fue una institución que controló de manera muy severa al Ejecutivo y al Legislativo. Sin embargo, lo que se esperaba a partir del mismo discurso gubernamental, que en aquel momento era un discurso de propaganda para la promoción de su candidatura del presidente Bukele en su momento, pues era en pos de la transparencia. Por eso es que surgen las ICIAs, igual que la MASI en Honduras, ¿no? Solo que en el caso nuestro, pues nació y murió por obra y gracia de una voluntad presidencial. O sea, nace como una promesa de campaña del presidente, pero también muere cuando la Sisi se acerca al poder, como ocurrió también en Guatemala y como ocurrió en Sí, porque Honduras, ¿no? están un poco diseñadas para eso, ¿no? También Exacto. ahora en Honduras es promesa de campaña la CICI. Claro, entonces es muy atractivo el tema porque con una institucionalidad tan débil como la que he narrado también en este tema de que solo las instituciones desarrollen de manera plena su trabajo, pues vimos durante el periodo de la implementación de las CICIES como, por ejemplo, la Corte de Cuentas fue mucho más activa, la Fiscalía también, es como si ese momento fuera un momento dinámico contra la corrupción. Sin embargo, esto, pues, así murió, ¿no? De éxito. En Guatemala suelen decir que la CICIG murió de éxito.
En el caso de El Salvador, justamente lo ahogaron antes de que tuviera éxito, porque ya se estaban acercando al poder, ¿no? De hecho, son investigaciones que quedaron inconclusas en muchos casos, etcétera. Entonces, yo puedo decir que en ese momento, cuando surge todo el tema de la CICIG, etcétera, uno no podría advertir de que esto iba a terminar de esta manera. Ahora, los visos autoritarios fueron desde el inicio, porque de manera muy temprana, en 2020 estoy pensando, cuando o sea, entra al Congreso, ante la Asamblea Legislativa, con militares, ¿no? Ya había habido antes un despliegue militar, un desfile militar muy particular, raro para el 15 de septiembre del 2019, y bueno, en 2020 ocurre esto. Y posteriormente viene la pandemia con un manejo muy autoritario del poder, ¿verdad? Con un abuso de poderes sobre la población, incluso deteniendo a personas, llevándolas a Bartolinas por haber salido el día que no le correspondía con su número de identidad, ¿no? O sea, todas estas cosas fue muy rápido el deterioro democrático en El Salvador, o de estos visos democráticos fue muy rápido. Y lo que sí podría decir es que desde muy temprano pudimos advertir desde el 2021 de que la reelección iba, ¿no? Que la reelección era no una alternativa, sino que la reelección iba. De la misma manera que hoy puedo decir que la reelección va a ser permanente, es decir, no es que solo va a terminar en un segundo periodo, sino que advertimos, y eso lo hemos sustentado con investigaciones, de que esto se va a mantener en el tiempo, ¿no? Entonces, la reforma también del sistema electoral, que cambia una fórmula DON como la que tiene Guatemala para la elección de sus diputados, eh, migrando de una fórmula JARE como la que ustedes tienen allá en Honduras, que es una fórmula mucho más proporcional. Ah, pues en el caso de Guatemala es una fórmula menos proporcional y que favorece a los partidos que más votos tienen. Y claro, esto lo que hace es tratar de mantener el control de una asamblea legislativa, que es una asamblea muy poco, o sea, sin ninguna independencia. Y esto, por ejemplo, les ha llevado a que más del 50% de las iniciativas de la Asamblea sean iniciativas llevadas por el Ejecutivo, y que además del 43% se aprueben con dispensa de trámite, es decir, sin ninguna discusión. Así que puedo decir que en el 2019 quizás no, pero que posteriormente, pues sí, era más que evidente, ¿no? Ruth, en un país que ha vivido tanta violencia, ¿no? Bueno, de una guerra civil a las pandillas, y a toda esta violencia, por la cual muchas personas tuvieron que emigrar, desplazados forzosamente, vivían en sus comunidades, en sus barrios, encarcelados por el control criminal. ¿Cómo introduces el tema de la corrupción? Es decir, hay como prioridades, ¿no? Y eso es lo que también Bukele ha abordado, de una manera exitosa para él, porque la gente dice, bueno, sí, pero las pandillas se eliminaron y ese era nuestro único problema. ¿Cómo abordas desde la sociedad civil, desde estos espacios, con estas investigaciones, el tema de la corrupción, el tema del autoritarismo, cuando aparentemente hay una solución al crimen en El Salvador, y el crimen y el control de las maras y pandillas había sido el problema, uno de los problemas quizás más graves que estaba viviendo la gente en tu país? Bueno, en primer lugar, el tema de seguridad es un tema complejo, porque los salvadoreños hemos sufrido mucho por la falta de seguridad. Es decir, cuántos miles de personas no han sido afectados, fueron afectadas por las pandillas, desplazamientos, migración, renta, masacres, desaparecidos, etcétera. Es decir, hay un dolor muy fuerte por parte de la población sobre las afectaciones que las pandillas han tenido, ¿no? Han tenido sobre la población. Ahora, el tema es si esto justifica la corrupción, justifica la falta de transparencia, porque al final, detrás de todo esto, lo que se esconde detrás de esa opacidad son esos tentáculos largos de la corrupción. La corrupción a veces nosotros la pensamos en términos de casos, y nosotros tenemos que aprender a pensar la corrupción en términos de patrones, porque los corruptos se comportan de la misma manera.
Y al final hay una situación muy cierta y es que en los regímenes autoritarios la corrupción no es solo para enriquecerse, como puede ser, por ejemplo, pensemos en la corrupción más simple que las personas identifican, el tema de una mordida, lo que nosotros llamamos una mordida, que es digamos, la coima, etcétera, ¿no? Es decir, pagar para algo que se haga algo o Le no se haga decimos algo, ¿no? igual la mordida. Ah, pues Creo la que es mordida. bien Entonces, regional este término. correcto. Entonces, el tema es que frente a esta situación, digamos, uno puede pensar, bueno, todos al final pueden pedir, todos los funcionarios piden pues, de una obra que les dejen una parte y te voy a asignar esta obra y me das tanto, etcétera, ¿no? O me contratas a un familiar. El tema es que en regímenes autoritarios esto se hace también para mantenerse en el poder. Es decir, es la búsqueda de mantenerse en el poder a toda costa. Y en esa toda costa se extienden redes clientelares, el nepotismo se incrementa, etcétera. Porque es justamente lo que les garantiza mantenerse bajo una total impunidad. Entonces, no es sencillo, por supuesto, pero lo que sí hemos tratado de explicar, de exponer, de llevar a la población es que la seguridad no significa ni violaciones de derechos, ni significa tampoco la permisividad sobre la falta de transparencia, porque detrás de la falta de transparencia lo que están haciéndole es vulnerando los derechos. O sea, una cosa es que la población diga, yo me siento más segura en determinados lugares, etcétera, yo ya no me están renteando ya. Y otra cosa es que bajo esa situación se justifique y se permita la corrupción que le está quitando también la vida. Porque la corrupción mata. El tema es que cuando no hay servicios de calidad en la salud, cuando no hay servicios de calidad en la educación, cuando no hay forma de que se establezcan políticas adecuadas para garantizar el derecho a la alimentación, etcétera, pues también se mata a la gente. Y, por supuesto, produce, digamos, en términos muy prácticos, desnutrición, lleva a que usted lleva a un servicio de salud a un hijo corriendo en la madrugada o en la tarde y a la hora que sea y le dice, mire, no hay medicamento, no lo puedo atender, no lo puedo remitir al único hospital de niños que hay en el país. Entonces, todo esto afecta y por lo tanto no podemos, en función de la seguridad, justificar estos otros males que causan tanto daño también. Ruth, y ya para terminar, bueno, son muy poderosas tus palabras y bueno, este reconocimiento también habla sobre lo fuerte que es tu voz, o sea, realmente también hemos visto mucho en videos que también intentas bajar, digamos, estos conceptos a través de las redes sociales, a través de donde la gente está obteniendo su información, pero también sabemos que es una lucha contra unas narrativas dominantes muy, muy fuertes. Entonces quiero preguntarte cómo has visto la reacción de la narrativa dominante ante tu reconocimiento, también ante lo que estás haciendo, sabemos, y antes de la noticia de las 100, de estar en el listado de las 100 mujeres, vimos la noticia de cómo las están persiguiendo, de cómo el Estado está persiguiéndolos, te están fichando como si fueras una criminal, o sea que hay también toda esta señalamiento del uso del Estado, pero también una narrativa muy violenta en contra tuya, en contra de tus compañeros, en contra de la gente que está investigando lo que está pasando en El Salvador. Entonces, ¿cómo han visto ustedes las reacciones? ¿Qué esperas de reacción, digamos, por parte de las narrativas dominantes? Y también, ¿qué pedirías o qué te gustaría decirle a la gente, ¿no? Que también nos está viendo desde estos espacios más alternativos, con unas también desventajas, digamos, ante las narrativas dominantes, pero que estamos pues aquí también hablando de estos temas. Bueno, en primer lugar, que esto se hace en el pleno ejercicio de los derechos de una persona. Es decir, tengo derecho a expresarme y tengo derecho también a defender los derechos de otras personas. Por lo tanto, no estoy haciendo nada ilegal, es simplemente la manera que tengo de ejercer mi voz, ¿no? De ejercer mis derechos. Ahora, sí, vivimos en un contexto, justamente la semana anterior habíamos estado denunciando digamos, estos fichajes que estaba haciendo la policía
en su ámbito de inteligencia, que estaban, hay sendas presentaciones, fichas que nos han realizado a diferentes defensores, no soy la única, ¿no? Entonces es un contraste importante esa persecución estatal, donde además ya se ha evidenciado sobre las organizaciones, por ejemplo, el derecho a organización está muy afectado desde la misma abuso de autoridad por parte de la institucionalidad pública, es decir, el tema, usan un Ministerio de Hacienda, utilizan el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Trabajo, las herramientas institucionales contra el derecho de organización. Pero, digamos, en cuanto a los discursos de odio, creo que habían sido bastante elevados, son bastante elevados, incluso el de la máxima autoridad del Ejecutivo, en este caso Bukele, que se expresa abiertamente en contra de las organizaciones, en contra del derecho a defender derechos, por un lado, y en contra, por supuesto, de esta libertad de expresión. También los periodistas en El Salvador han sido muy, muy castigados, digamos, por el discurso gubernamental a partir de la generación de un discurso de odio muy fuerte. En el caso de las mujeres, particularmente, este es un gobierno misógino y hay que decirlo con todas las palabras, todas las letras, porque advertimos cómo incluso ahí se replican los discursos de misoginia en redes sociales. Y esto lleva, por supuesto, riesgos, como decía al inicio, ¿no? Pero quienes hacemos esto por convicción, pues lo seguiremos haciendo, es decir, desde el espacio que podamos, utilizando las herramientas que tenemos, porque además sí creo que no podemos permanecer justamente detrás de una pantalla. Nosotros vamos a los territorios, tenemos mucha actividad en territorios con poblaciones afectadas, porque ahí es donde están las víctimas. Las víctimas no solo están detrás de una pantalla, están justamente en los territorios, en los espacios físicos, ¿no? Entonces hay que ir hacia ellas porque lamentablemente en El Salvador pues también hay mucho miedo. El régimen de excepción es una herramienta de coacción, es una herramienta de miedo y de control. Por lo tanto, tenemos que ir, ¿no? Ahora, yo creo que eso es lo que nos toca, ¿no? Esa es la labor que nos corresponde y bueno, la seguiremos haciendo. Un mensaje final, Ruth, para la gente, la audiencia de Honduras específicamente, la audiencia de Guatemala, que también tenemos una audiencia ahí, pero bueno, al final vernos como región, que creo que es súper importante. Dijiste muchas cosas que son lecciones muy grandes que debemos aprender en Honduras, eh, y que yo creo que también hubo cosas que sucedieron en Honduras que debieron ser lecciones en El Salvador. Por Claro. eso no debemos vernos como países aislados. Entonces, sí, ¿qué le puedes decir a esa audiencia regional que sigue contracorriente y que pues está también siempre cuestionando qué es lo que está pasando en los otros países? Bueno, mi mensaje final sería que esto hay que estar atentos siempre a lo que ocurre en nuestra región, a lo que ocurre con nuestros países vecinos, que los autoritarios se expresan de muchas maneras. Al final los objetivos son los mismos, mantenerse en el poder, y que además en el caso particular de la corrupción, nosotros no podemos ser permisivos. No hay corrupción buena, no hay corrupción mala, porque no hay corrupto bueno y corrupto malo. Los corruptos dañan a la población y por lo tanto es nuestra responsabilidad también actuar sobre ello, manteniendo una vigilancia, exigiendo rendición de cuentas y sobre todo transparencia. Cuando nosotros veamos signos cuando la transparencia empieza a ser afectada, dañada, entonces uno puede decir, esto es una señal de alerta, esto es una señal de alarma y nos corresponde actuar como sociedad. No podemos permitir simplemente que, bueno, dejarlo pasar. Bueno, muchas gracias Ruth, por el espacio, felicidades por entrar en esta lista. Sabemos que también tiene que ver con el impacto de lo que estás haciendo en esta región, pero también hay muchas mujeres, muchas más personas que están en esta lucha en contra de la corrupción, que están en esta lucha por la democracia, que muchas de ellas a veces no son nombradas, ¿no? Y yo creo que eso también es muy importante. Hay muchas personas que están enfrentando mucha violencia y esperamos que ustedes pues se encuentren seguras, se encuentren bien en El Salvador y queremos seguir viendo sus investigaciones y el trabajo que están haciendo en ese país y en la región. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Jennifer, y gracias también por la entrevista.
Pero y a ustedes les recuerdo seguirnos siempre en nuestros canales, en nuestro canal de YouTube, suscribirse a nuestro canal de YouTube y vernos en las diferentes redes sociales con nuestros diferentes formatos. Les presentamos información en diferentes formatos para que ustedes puedan leer, ver videos cortos, ver entrevistas así como esta que vimos. Y estamos pendientes de sus comentarios, de sus denuncias y de lo que ustedes nos quieran contar aquí a través de estas plataformas. Les saludo Jennifer Ávila y nos vemos en una próxima ocasión.